Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición poder estar acá con ustedes de nuevo, trayéndoles una palabra nacida directamente desde el corazón de Dios. Quiero decirles que ya, gracias a Dios, ya para este domingo, ya tenemos nuestro culto en la iglesia. Estaremos saliendo a las 2 de la tarde con el mensaje en vivo. Gracias a Dios ya está eso confirmado. Y los días martes y viernes estaremos saliendo como era costumbre a las 8:30 de la noche. Lo que es día lunes, el miércoles, jueves y sábado estaremos a las 8 de la noche acá. O quizá lo cambiemos 8:30 para no variar con el horario de la iglesia, pero eso lo veremos más adelante. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder comunicarnos con ustedes. Es una bendición estar acá en esta plataforma y ver que Dios nos permite el tiempo, la vida, la salud para poder compartir con ustedes una palabra. Lo cual continuaremos haciéndolo, ya que vemos que de la necesidad, la urgencia de poder enseñar al pueblo la voluntad de Dios. Y creo que no hay mejor maestro que el Espíritu Santo que nos enseña siempre. Quiero tocar esta noche con usted un tema que me llamó la atención y que creo, hermano, que ha sido una batalla a través de todas las épocas, todas las generaciones, todos los tiempos, pero que ahora que nos corresponde a nosotros este tiempo, no podemos desconocer cómo trabaja el sistema, cómo trabaja la serpiente. Y queremos motivarlo para que usted pueda en realidad acercarse mucho más a Dios, que nos acerquemos todos más a Dios y que podamos desarrollar lo voy a decir de esta manera, nuestros sentidos espirituales para poder discernir muy bien este tiempo. Creo, hermano, que para ello es necesario 3 cosas. El conocimiento de la palabra, que nos lleva a la vida o a la obediencia de ella, y nuestra relación con el Espíritu Santo. El conocimiento de la palabra es importante, porque de otra manera, ¿cómo podríamos nosotros llevarla a la práctica si no la sabemos? Y nuestra relación con Dios Espíritu Santo. Eso va a ser, siempre ha sido, pero en este tiempo es esencial para que nosotros podamos despertar nuestros sentidos espirituales. La práctica nos llevará al discernimiento. La Escritura dice en Hebreos que hay quienes por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Eso es algo, hermano, que es importante que lo consideremos. En este tiempo final, el discernimiento entre el bien y el mal, entre luz y luz, es algo esencial en la iglesia de Cristo. Y creo que no está de más insistir en la importancia de crecer en el conocimiento
de la palabra para llevarla a la práctica y nuestra relación con Dios Espíritu Santo. Yo quiero hablarle esta noche un poco acerca de la astucia de este mundo. El libro de Primera de Corintios capítulo 3 y verso 18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. El verso 20 dice: el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Si yo entiendo estos tres versos, prácticamente me está diciendo el Señor que la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Eso lo dice en otro pasaje. Y que tenemos nosotros que hacernos necios para llegar a ser sabios. Ok. En otras palabras, lo que Dios quiere es que renunciemos a la necedad, que renunciemos a la sabiduría, a la necedad de este mundo, aunque la Escritura dice: hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Pero necio, ¿en qué sentido? En el sentido de la insistencia de hacernos sabios en Dios. Ahora, el verso 19 deja claro que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Ahí está. Pero dice que Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Entonces, entendemos que la sabiduría de este mundo es astucia. Y el verso 20 dice: el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Entonces, entendemos que la sabiduría de este mundo es astucia y que tiene que ver más con la mente que con el espíritu. Tiene que ver más con la razón que con la realidad, que con la esencia de la verdad. De tal manera, hermano amado, que yo quiero en esta noche poder dejarle en su corazón. Cuando yo veo que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pero tiene que ver con astucia y con razonamiento. La palabra astucia, según el diccionario, es la habilidad para comprender las cosas y sacarle provecho. O es provecho o beneficio mediante engaño. Astucia es la habilidad para comprender las cosas y sacarle un provecho o un beneficio propio. Existen dos clases de astucia. Una es, porque la astucia, hermano, es inteligencia. Pero como existen dos clases de astucia, ¿es la inteligencia para el bien o es la inteligencia para el mal? Que son dos clases de inteligencia, dos clases de astucia. Eso usted lo puede buscar en el diccionario y se lo va a ampliar más. Pero esta última, la astucia, que es la inteligencia usada para mal, esta última es la que usa el sistema caído en sus propósitos. La astucia es también, dice el diccionario, acción hábil con que se pretende engañar a alguien para conseguir algo. Pero también astuta es aquella persona que actúa de cierta forma, pero lo hace con mucha habilidad para engañar a quien quiere engañar. No quiero entrar en detalles de la inteligencia, de la astucia para bien. Al final mencionaré algo de ello.
Entonces, si la astucia es la habilidad para comprender las cosas y sacarle un provecho o un beneficio propio, aplicado a lo malo, aunque se puede aplicar eso también a lo bueno. Por eso le decía que hay dos clases de astucias, que al final se convierte en dos clases de inteligencia, la de Dios y la del sistema caído. La acción hábil con que se pretende engañar a alguien para conseguir algo, o una persona que actúa con astucia es aquella que es muy hábil para engañar. Esa es la astucia que se convierte en inteligencia, o es la inteligencia que se convierte en astucia para lo malo. La sabiduría de este mundo, hermano, es la suma de tres sabidurías. Esas las menciona Santiago y creo que hace unos 2 semanas, si mal no recuerdo, hablamos un poquitito acerca de la sabiduría natural, la animal y la diabólica. Aparte, también tocamos la sabiduría de Dios esa vez. Pero el verso 19 y el verso 20 nos dejan bien claro eso que le acabo de mencionar de lo que dice Santiago. Y es que en la astucia están resumidas las tres sabidurías, la natural, la animal y diabólica. Verso 19 dice, habla de la sabiduría de este mundo. Pero esa sabiduría es astucia. La astucia es la inteligencia para lo malo. No me quiero meter en la astucia para lo bueno. Pero también tiene que ver con razonamiento. Y yo recuerdo que cuando enseñamos acerca de las sabidurías, hablamos un poco acerca de la natural y la animal, que tiene que ver con el razonamiento. La natural es la del hombre, la animal es de los animales, pero tiene que ver con la mente. Pero la diabólica, ahí es donde entra ya la astucia, la sabiduría, que es inteligencia para lo malo. Y eso tiene que ver con la sabiduría diabólica. La astucia es de acuerdo al sistema caído. Eso es lo que tiene que ver con lo espiritual, el sistema caído. Mientras que el razonamiento es humano y es animal, eso lo acabo de decir. Entonces quiere decir que el sistema caído se aprovecha de que el hombre no sabe las cosas del espíritu porque no las entiende, dice Corintios. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque para él son necedad. Ahora la iglesia de Cristo, claro está, tiene que entender las cosas del espíritu porque para ello nos dieron el Espíritu Santo, que es la mente de Dios. Ahora nosotros estamos teniendo una guerra todavía, y a través de todas las épocas y generaciones, la iglesia de Cristo ha tenido una guerra constante con el sistema caído. El sistema caído que se aprovecha del hombre natural, animal, para poder manejarlo a su antojo, cosa que ahora no debería la iglesia de permitirle eso. Pero lamentablemente, como hay mucho niño en la iglesia, hablo de niños no físicamente, sino niños espirituales, es que el enemigo se aprovecha para manejar incluso al creyente que se deja manejar. Pero la astucia es una de las armas que el sistema caído utiliza a nivel de sistema, valga la redundancia de palabra, con el hombre. Porque el hombre es natural, es animal, es razonador, no entiende las cosas del espíritu, porque la única manera de entender las cosas del espíritu es que Cristo venga a su vida. Venga el Espíritu Santo a morar en él, y de esa manera poder presentarle batalla al mundo espiritual. El hombre natural no le presenta batalla al mundo espiritual, al contrario, el hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre no nacido de nuevo, el hombre no cristiano, es un esclavo
del mundo espiritual caído, en donde la inteligencia de ese sistema caído maneja fácilmente al ser humano, porque su nivel de mentalidad está por muy debajo del sistema caído, que son superinteligencias. Voy a pensar que el sistema caído es tonto, no son superinteligencias. Por eso fue que Dios no le encontró una ayuda que fuera idónea a Adán entre los animales. Y no halló ayuda idónea para Adán entre los animales. Tiene que ver con la mente natural, tiene que ver con la mente animal. Y por eso sacó, usted sabe la historia, de su costilla formó una mujer. Este será carne de mi carne, hueso de mis huesos, tiene que ver con espíritu. Para ello ahora nosotros entendemos que el Señor nos ha dado la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo, porque nadie conoce la mente de Dios más que el Espíritu de Dios. Nadie conoce la mente del hombre más que el Espíritu del hombre. Entonces, si nadie conoce la mente de Dios más que el Espíritu de Dios, entonces nos lo da para que nosotros tengamos la mente de Dios. Volvemos a retomar aquel pasaje, para que sus caminos sean nuestros caminos y sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Claro, para ello necesitamos de empaparnos del conocimiento de la Escritura. Y necesitamos tener una buena relación con Dios Espíritu Santo, porque de esa manera le vamos a presentar nosotros batalla al mundo espiritual para que ya no nos maneje. De lo contrario, nos va a manejar. Pablo hace un llamado en Efesios y dice, habla acerca de la importancia de ya no ser niños para no ser llevados de aquí por todo viento de doctrina, dice, por la astucia de los hombres, Efesios 4:14, dice, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, no solamente habla de la astucia que tiene que ver con el sistema espiritual caído, sino la astucia que ahora el mismo sistema implanta en hombres para que tuerzan las escrituras y enseñen doctrinas erradas. Y lo que es claro que dice Pablo en Efesios es que el niño no va a poder discernir, el niño va a ser llevado por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, voy a parafrasear, que se dejan manejar por la astucia diabólica. Ahora, debo de insistir en que el Espíritu Santo nos fue dado ahora para nosotros no elevarnos al nivel del sistema caído, sino elevarnos arriba del sistema caído. Porque es la mente de Dios, el Espíritu Santo, el que nos dieron. Y de esa manera nosotros poder no ser engañados y poder discernir todo lo que está aconteciendo y cómo se está manejando el sistema a nivel mundial, político, económico y religioso. Insisto que la sabiduría es la sabiduría de este mundo es la suma de las tres sabidurías, la diabólica, que es la espiritual, y la natural animal, que es la humana. Y que para ello nosotros tenemos en realidad que empaparnos, insisto, en el conocimiento de la palabra y tener una buena relación con el Dios Espíritu Santo. Pero no solamente empaparnos del conocimiento, como dice Colosenses 3:16, que es nuestro lema, el lema del ministerio, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. No es solamente conocerlo, sino llevarla a la práctica. El llevarla a la práctica, dice Hebreos, que va a ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, a mí me revolucionó esto, hermano, porque yo veo la urgencia y la necesidad de nosotros tener discernimiento.
Pero el discernimiento no es algo, hermano, sí, está dentro de uno de los dones del Espíritu. Pero acuérdese que los dones son distribuidos según la voluntad de Dios. Pero a nivel iglesia nosotros tenemos que discernir. Usted sabe que en el huerto la serpiente con su astucia engañó a Eva. Le trastocó los 5 sentidos. Los 5 sentidos representan los 5 ministerios. Y entre uno de ellos que le trastocó fue el olfato. Y el olfato es el discernimiento. Y el olfato tiene que ver con el ministerio profético, que otro día hablaremos de los 5 ministerios dentro del huerto. Pero yo veo que es urgente, hermano, que nosotros tengamos discernimiento y quizá a algunos no les agrade mucho que repita algunas cosas, pero es importantísimo entender que el discernimiento para la iglesia va a venir solamente por 3 cosas. Una, empaparse del conocimiento de la palabra. 2, para llevarla a la práctica. Y 3, una buena relación con Dios Espíritu Santo. De otra manera, la iglesia no va a poder decir, hermano, discernir y le van a dar gato por liebre. Para ello, Pablo, insisto, hace el llamado a dejar de ser niños para no ser llevado por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, dice, de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ya cuando habla de las artimañas engañosas del error, ya no se refiere Pablo solamente a la doctrina. Se refiere, hermano, a todo el sistema como se está moviendo. Ahorita se está moviendo algo fuerte aquí en Estados Unidos, tocante a los demócratas y republicanos, y hay gente que no se da cuenta. Ni siquiera se da cuenta. Es más, hay gente que no sabe ni qué está pasando. Ahorita están los demócratas insistiendo en que se vote por correo, porque saben que es la única manera que pueden hacer fraude para que Trump no quede de presidente. Y están insistiendo, y es anticonstitucional. Pero a ellos les importa un comino la Constitución, porque ellos no manejan, el Partido Demócrata no maneja la Constitución de Estados Unidos. El Partido Demócrata maneja la ley Sharia, que es la ley musulmana, porque Obama les enseñó eso. Pues no me quiero meter ahí, hermano, porque es un tema muy largo, amplio, pero muy especial entender todo eso. Ahora, yo quiero, hermano, que nosotros nos demos cuenta que la sabiduría de este mundo es astucia, es razonamiento, es inteligencia para mal, aunque hay una astucia que es inteligencia para bien. Pero por ejemplo, mire, hermano, 2 Corintios capítulo 11 y verso 3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Aquí está todo el Evangelio. Ese es todo el Evangelio. Si nosotros, hermano, fuéramos más sabios, con la pura mitad del verso de Juan 3:16, esa fuera toda nuestra Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y qué dio? Lo mejor. Porque amó, dio lo mejor. Esa fuera toda nuestra Biblia. Si nosotros amamos a Dios, le diéramos lo mejor a Él, a nuestro prójimo, a la familia, etc. Y esa fuera toda nuestra Biblia. Pero como somos tardos para oír, hermano, y muy lentos para entender, eso lo digo yo, es que nos deja 66 libros. Y en vez de nos metemos toda la escritura, y hay gente con muy buen conocimiento bíblico, pero se quedó solamente en conocimiento. Hay mucha gente que dice es que yo ya tengo 20 años de evangelio, pero de los 20 no se le mira nada, pues. He conocido cristianos de 15, 20 años de evangelio, con muy buena palabra, muy buena doctrina, pero sus acciones, sus pensamientos, su relación para con los demás, la perspectiva de la vida, su forma de ser, su carácter, del carácter de Cristo no tienen nada.
Entonces, de nada sirven esos 20 años, 15 años de evangelio. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Aquí hay tres cosas, y este verso resume todo el evangelio. No le demos tantas vueltas al asunto, o como decía el apóstol Otoniel Ríos, ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano? Sencillez, hermano, es carácter. Definitivamente, es carácter. Pureza es sinceridad. Es sinceridad lo que tiene que ver con obediencia a la palabra que te va a llevar a la vida de Dios. Esa es pureza. O sea, pureza es como cuando tú dices, este oro es puro, o sea, se le quitó toda la escoria. No está mezclado con escoria. Entonces quiere decir que el creyente tiene que ser genuino en todo lugar. No tiene que tener dos personalidades, no tiene que tener dos identidades, no tiene que ser bipolar, no tiene que gustarle la iglesia y el mundo, no, tiene que ser puro, genuino, sincero, que se resume en obediencia a la palabra, y la obediencia nos va a llevar a la vida. O sea, sencillez es carácter, pureza es obediencia a la palabra, y luego aparece la palabra devoción, y devoción es relación para con Dios por medio de su Santo Espíritu. Esto resume todo el evangelio. Eso es lo que afectó a la serpiente. Por eso Pablo dice, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ahí está, todo el evangelio. Eso es lo que quiere la serpiente. Podemos llenarnos la cabeza de tanta Biblia, pero la serpiente tiene sus metas bien definidas. Ahora, de nada, hermano, serviría saber hebreo, arameo, latín, griego, si usted quiere, ¿no? Si descuidamos lo anterior. La sencillez, la pureza y la devoción a Cristo. Nos perderíamos en el camino. Esto es lo que la serpiente no quiere que entendamos. La serpiente no quiere que entendamos el propósito de Dios. El propósito de nuestra instrucción, dijo Pablo, es el amor nacido de un corazón puro. Ahí aparece otra vez la pureza. Y pureza tiene que ver con ser original, ser genuino. No tener dos identidades, dos personalidades. No ser fariseo, pues. No es solo apariencia, sino ser genuino. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, porque hay una diferencia entre la limpia y la buena conciencia. La limpia conciencia es la que se está limpiando constantemente, y la buena conciencia es la que no se ensucia fácilmente. Entonces Pablo dice, el amor puro, una buena conciencia y un corazón sincero. Eso es todo el evangelio. Algunos, apartándose de estas cosas, se desviaron y cayeron en vana palabrería. En otras palabras, las torceduras doctrinales no comienzan con escuchar una mala doctrina. Comienzan con tener un mal corazón. Ese fue el problema de Adán y la mujer en el huerto. Ese es el problema de la iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque el corazón no es puro, no es sincero, el amor no es sincero. Ahora, no estoy generalizando, no. Hay pueblo que ama a Dios, definitivamente. Y quiere hacer su voluntad a costa de lo que sea. Y a costa de lo que sea, podría decir, a costa de su vida. Los héroes de la fe son un ejemplo. Y tenemos una lista enorme en la escritura de hombres que expusieron su vida incluso por guardar su fe. Ahora, el sistema caído aparece ahí en 2 Corintios 11:3. Temo que así como la serpiente con su astucia. Entonces esto me hace a mí entender que si el sistema caído ha estado trabajando a través de todos los tiempos, incluyendo dentro del huerto, quiere decir que hoy, que sabe que ya le queda poco tiempo, hermano, como dice una frase que algunos conocemos, va a echar toda su carne al asador, pues. Toda su astucia, hermano, con tal de engañar a la iglesia de Cristo. El mundo no, al mundo lo tiene a su antojo. El mundo es marioneta del sistema caído.
El diablo se burla de ellos. Pero ¿cómo puede burlarse de la iglesia si la iglesia se supone que tiene la mente de Cristo, el Espíritu Santo, porque es una sabiduría superior, es una inteligencia superior a la del sistema caído? Pero ¿por qué, pues, que es que aparecen tanto desvío y tanta infiltración y tanto error? Sencillamente porque hay mucho niño y hay quienes saben del Evangelio pero no lo llevan a la práctica, no pueden hacer el discernimiento porque los sentidos se despiertan por la práctica de la palabra, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso lo dice Pablo en Hebreos. Entonces, ¿cómo discernir en realidad? Porque, hermanos, estamos enfrentando un sistema caído inteligente. No va a pensar que el diablo es tonto. No, el diablo no es tonto. El diablo no está jugando a que pequemos. Él quiere que blasfememos. Él quiere que neguemos la fe. Él quiere que nos torzamos y vayamos camino a la apostasía. Él sabe que para el pecado hay solución: la sangre de Cristo. No hay pecado, no ha nacido ni nacerá pecado, por muy grande que sea, que pueda anular el poder de la sangre de Cristo. Él lo que quiere es llevarnos a la rebelión. La rebelión es otro tema, hermano. Pero yo veo en 2 Corintios 11:3 al sistema caído trabajando, pero trabajando dentro de la iglesia de Cristo, porque Él quiere, hermano, hacer estragos con los niños. Él quiere hacer estragos con los ministros si no disciernen. Por eso la Escritura nos enseña, vuelvo a insistir, Efesios nos dice que debemos de crecer, dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. O sea, no está hablando solamente de la doctrina. Ahora, si nosotros nos desprendemos de la sencillez del carácter de Cristo, si no entendemos que el corazón tiene que ser puro, que no debe de haber doblez, esa es una de las grandes, ¿qué pudiera decir? Catástrofes en la iglesia del tiempo final. Hermano, hay doblez. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Elías? Hermano, definir al pueblo. Era doblez, es doblez. La mancha y la arruga es el pecado y la doblez de corazón. Elías definió al pueblo. Si Dios es Dios, síguele. Y si Baal es Baal, pues bueno, síguele. Pero no pueden estar entre dos fuentes. No puedes estar entre dos fuentes. Tienes que tomar en serio las cosas de Dios y entender que no basta solamente con decir Satanás está bajo mis pies y cantar y podría ser, como decía hace unos días, todo lo contrario. Hermano, yo veo el sistema caído, 2 Corintios capítulo 11 y verso 3. Pero veo el sistema del anticristo en Daniel capítulo 8 y verso 25. Y por su astucia, esto lo profetiza Daniel, dice, y por su astucia hará que el engaño prospere. Por su influencia, él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Aquí está hablando del anticristo. Por su astucia hará que el engaño prospere, por su influencia. Ahora, influencia. Si es un personaje influyente a nivel mundial, quiere decir que será un líder carismático, acepto por muchos otros líderes, que tendrá influencia en todos los aspectos políticos, financieros y religiosos. Eso está interesante estudiarlo, porque hay muchos líderes ahorita, pero no todos son influyentes. Si va a ser un líder carismático, hermano, que se ganó con engaño y con astucia a muchos, hermanos.
y se los está ganando. Ahora, yo no me quiero meter en ese tema, yo podría abonarle un poco de ello, pero no, esa es profecía. Pero yo veo la astucia en el sistema caído, veo la astucia en el sistema del anticristo, según Daniel 8:25. Pero veo, hermano, la astucia en el sistema religioso. En Josué capítulo 9, verso 3 dice, cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron de astucia. Dice, usaron de astucia. Y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos, odres de vino viejos rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Esto es interesante porque esto habla del sistema religioso. Usaron de astucia los gabaonitas. Gabaón, hermano, se encuentra en territorio palestino. Eso es interesantísimo saberlo. En una aldea que se llama Al-Jib o Al-Jib, segunda de Samuel 21:2 dice que eran amorreos, que de esto hay mucho que hablar, pero tendríamos que meternos a la profecía. Recordemos que muy pronto se llevará a cabo el pacto entre Israel y los palestinos. Ahí en la historia de Josué hubo un pacto entre Israel y los gabaonitas. Pues eso quedó ahí escrito, no crea que como una historia nomás para que sepamos. No, eso es lo que va a pasar en un tiempo muy cercano. Pero yo veo, hermano, que hay dos cosas muy bien marcadas aquí, aparte de la astucia en este pasaje, y es el sentimiento y la mentira. Se llevaron alforjas viejas, odres de vino viejos, rotos y remendados, sandalias gastadas y remendadas en sus pies, vestidos viejos sobre sí. El pan de su provisión estaba seco y desmenuzado, porque lo que querían era causarle lástima a Josué. Y lo lograron, hermano. Lo que querían era manosear el sentimiento. Esa es una de las armas de Satanás. ¿Acaso no eso fue lo que quiso hacer con Jesús cuando le dijo, no, Jesús como agarró a Pedro y usó a Pedro en el sistema caído? Satanás usó a Pedro y Pedro agarró a Jesús, lo llevó aparte y le dijo, no, ¿cómo vas a ir a morir a la cruz si tú eres una persona buena? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. O sea, por medio del sentimiento quiso frenar el propósito de Dios. ¿A cuántos, hermano, el diablo les ha manoseado el alma, el sentimiento, y lo saca del propósito de Dios? Y no le importa, sigan haciendo sus cultos y danzando y gritando y chiflando y síganle, no importa. Al cabo son sentimentales. Ustedes son sentimentales, son almáticos, ustedes le dan por su lado al pueblo, ustedes quieren y metieron fiestas paganas dentro de la iglesia, porque pobrecitos los niños, ¿cómo es eso de que qué malo tiene celebrarle a Santa Claus, verdad? ¿Qué de malo tiene, verdad? El diablo los tiene bien agarrados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no disciernen. Porque el diablo es astuto y el Señor lo reprenda. En esta historia yo veo dos cosas muy bien marcadas, el sentimiento y la mentira para conseguir que se firme el pacto. Eso es lo que va a hacer el anticristo. El sistema religioso, hermano, cuando se firme el pacto entre Gabaonitas y Josué, que representa Palestina e Israel, les va a manosear el sentimiento. Hermano, y por medio de la mentira, como dice Daniel, se va a firmar el pacto sin saber que están firmando un pacto con el diablo. ¿Pero qué usó? ¿Qué usaron los gabaonitas? Astucia. Ay, hermano, es que hay gente bien astuta. Astuta, hermano, para sacar un beneficio propio, como decíamos.
es la inteligencia para mal, es la que se usa para sacar un provecho o un beneficio propio. Eso lo es el diablo. Siempre lo ha hecho, el Señor lo reprenda. Ahora, si hablamos del el sistema económico, Lucas capítulo 20, verso 21 dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él, Jesús, percibiendo su astucia, le dijo, mostradme un denario de quién es la imagen y la inscripción que lleva. Ellos le dijeron del César. Entonces le dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué aparece el denario, la imagen del César y la astucia relacionada con todo esto? Porque el sistema económico de alguna manera va a usar astucia para poder enredar al pueblo de Dios. No, hermano, nosotros estamos tratando con entidades súper inteligentes. Nosotros los hombres somos la raza más baja, grábese eso, más baja. Somos lo vil y lo menospreciado de todas esas supercreaciones. Y entonces, para que pudiéramos nosotros guerrear contra esas supercreaciones caídas, nos dieron la mente de Cristo, Espíritu Santo, una mente superior. Pero no podemos apacentarnos y seguir diciendo, es que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. No, Dios quiere que sean sus pensamientos los nuestros y sus caminos los nuestros. La astucia la está usando el sistema religioso en este tiempo. La astucia la está usando incluso el sistema económico. Pero aparece también el sistema político. Hechos 7:17 dice, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Hasta que surgió otro rey, llámele presidente, el rey era el presidente del país. Hasta que surgió otro rey, llámele presidente, en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Pero aquí dice que este rey o este presidente, obrando con astucia contra nuestro pueblo. Oiga, contra nuestro pueblo, grabes eso. Usted mire al presidente Trump, está a favor de nuestro pueblo. Obama estaba contra nuestro pueblo y está contra nuestro pueblo, contra Israel, contra la vida, a favor del aborto, a favor del movimiento LGTBQ. Él está en contra de Israel, en contra del cristianismo, en contra de la vida, en contra del matrimonio de dos de diferente sexo. Es que cuando nosotros entendemos de discernimiento, no se trata de decir solamente algo me huele mal. Hay que buscar qué es lo que huele mal. ¿Qué es lo que está mal? El sistema político, el sistema religioso, el sistema económico está usando y va a usar de la astucia en contra de nosotros, su pueblo. Ahora, lo que corresponde a la iglesia de Cristo, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 y verso 2, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Adulterar la palabra es mezclarle. Porque yo me acuerdo que mi abuela decía, esa leche está adulterada, porque tiene un montón de agua. No era pura.
Y muchos hermanos ni siquiera se han dado cuenta que el sistema del anticristo ya les cambió las leyes. ¿Saben que el sistema del anticristo va a cambiar tiempos y leyes? Ya les cambió las leyes. ¿Cuáles leyes? Doctrina. Enseñan cosas que no están en la Biblia. Es palabra adulterada. Sino que mediante la manifestación de la verdad, dice Pablo, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces la iglesia no puede andar con astucia, y si va a usar astucia, tiene que usarla en contra del enemigo y a favor de la iglesia. Por eso es que aparece el verso. Y le dije que iba a mencionar un poco acerca de la astucia buena. Jesús dijo, Mateo 10:16, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes. ¿Por qué le dice a sus discípulos, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas? ¿Sabe lo que quiere decir ese verso? Quiere decir, pueblo mío, al que con ustedes sea inocente y muestre una vida de acuerdo a la voluntad de la palabra y del Espíritu Santo, que es la paloma, ustedes sean inocentes con ellos. Pero si aparece alguien con astucia de la serpiente, usen ustedes astucia para protegerse. Pero no la astucia de la serpiente, sino la astucia que es inteligencia para lo bueno. Por eso le decía que la astucia es inteligencia, pero hay una astucia que es fruto de la inteligencia para lo malo. La astucia es inteligencia para lo malo, pero hay una astucia que es inteligencia para lo bueno. Que está diciendo el Señor, sean inocentes como las palomas, ustedes son cristianos, pero si se les cruza en el camino alguien que quiere usar la astucia de la serpiente contra ustedes, ustedes usen la astucia de Dios para ganarles a ellos. En otras palabras, si alguien te trata como cristiano, trátalo como cristiano. Si alguien aparece astutamente, entonces tú usas también astucia para salir del problema, para poder salir avante del problema, porque se les van a presentar muchos con astucia de la serpiente y ustedes tienen que ser astutos, pero de la inteligencia buena, que es la de Dios. Efesios 4:14, ya lo había mencionado, dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hermano, para mí de esto hay mucho que hablar, pero yo quiero decirte, hermano, hoy es un tiempo en donde tú no puedes perder el tiempo, valga la redundancia de palabra. Es un tiempo en que tú tienes que comerte la Escritura. ¿Por qué crees que Jesús, cuando nació, fue acostado en un pesebre? El pesebre era el contenedor en donde le echaban la comida a las ovejas y a los bueyes, como diciendo, dando a entender el Espíritu que nosotros tenemos que comernos al Señor. ¿Cómo? Su palabra, su presencia, como ovejas, como ministros, como bueyes. Tenemos que comernos la Escritura. Él es la palabra. El comernos la palabra es comérnoslo a Él. Es comer vida, porque Él es la vida. Entonces tenemos que dedicarle tiempo a la Escritura. Y lo que aprendamos, llevarlo a la práctica, porque la práctica va a despertar
nuestros sentidos, hermano, y eso nos va a permitir discernir entre el bien y el mal, entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es santo y lo que es profano. Hebreos 5:12, aunque ya debierais ser maestros. Buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio, hermano? ¿Cuántos años? Porque hay gente que está en iglesia donde les enseñan puras plataninas, hermano. Les dan a comer puras palomitas de maíz y los tienen gordos, pero están bofos, no tienen un conocimiento sólido en la Escritura. Hay gente, hermano, que ya deberían de estar pastoreando. 15 años de evangelio y todavía son domingueros. 15 años de evangelio y nunca se han puesto en orden de batalla en el servicio a Dios. No pichan, no cachan ni dejan batear. Debiera ser ya maestros. ¿Cuántos años tienes de evangelio, mi hermano? Mi hermana que me escuches. Dice, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta clase de leche no es revelación, sino es el principio del evangelio. Aunque claro, es revelación, pero son principios. Debieras ya ser maestro 10, 15 años de evangelio, mi amado hermano. Y todavía le batallan con cosas que en realidad ya deberían de haber pasado. Todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Claro, si a ti te ponen una botella de licor y una Coca-Cola, es fácil discernir. Pero si te ponen dos iguales, ¿cuál vas a agarrar? Porque estamos en tiempos de luz y luz, hermanos amados. Estamos en tiempo entre doctrina y doctrina. Estamos en tiempos en donde tenemos que abrir nuestra mirada, nuestros ojos, cómo se están moviendo los gobiernos, las religiones, cómo se está moviendo la economía, hacia dónde nos están encaminando. Para ello se necesita estar bien alimentado. Comerte las escrituras es comértelo a Él porque Él es la palabra, entonces estás comiendo la vida. Y el conocimiento verdadero te va a llevar a la práctica y la práctica te abre tus sentidos. Y no solamente uno. Quizá mañana vamos a tocar un poco de eso. Te abre el tacto, el olfato, el oído, el gusto. Hermano, los ojos, la vista. Pero ¿cómo? Porque esa es la esencia de esta enseñanza. ¿Cómo se obtiene el discernimiento? Por la práctica, pueblo bendito. Por la práctica de la palabra. No por el saberla. Anotaba yo aquí la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Pero no solo saber Biblia, sino en la obediencia a ella y en nuestra relación con Dios Espíritu Santo, se nos abren los sentidos espirituales. Y aparece el discernimiento. Pero si oímos los mensajes y no los ponemos en práctica, entonces, ¿cómo va a surgir el discernimiento?
El discernimiento, claro, dice este verso de Hebreos, no se despierta por saber la Biblia, sino por practicar la Biblia. Y necesitamos discernimiento, hermano. Pero estamos en tiempos para discernir entre doctrina y doctrina, entre apóstol y apóstol, entre luz y luz, entre milagro y milagro, entre Dios me dijo y Dios me dijo, entre así dice el Señor, así dice el Señor. Necesitamos el discernimiento. ¿Y cómo saber? Practicar la palabra. Practicar la palabra. Podemos saber, repito, arameo, griego, latín, hebreo. ¿Y de qué nos va a servir? El hebreo, el griego, el latín, el arameo. ¿De qué nos va a servir? Tener la Tanakh ahí, hermano, la Biblia escrita de derecha a izquierda, y si no la practicamos. Hay gente, hermano, y espero, perdóname que sea directo, pero ¿cuánta gente escucha apóstoles? Ahora nomás quieren oír apóstoles. Pero, ¿estás llevando a la práctica la palabra? Porque si no, hermano, somos presa fácil del sistema. Estamos en tiempo de discernir entre doctrina y doctrina, entre luz y luz, entre apóstol y apóstol, entre maestro y maestro de la palabra, entre alabanza y alabanza, entre Dios me dijo y Dios me dijo, entre así dice el Señor y así dice el Señor. ¿Y cómo vamos a discernir? Si no tenemos el conocimiento de la palabra, no hay una relación con el Espíritu Santo y no hay una práctica de la palabra. ¿Cómo, hermano? Hay mucha gente, hermano, déjame ir terminando con esto. Me escriben, me llaman ovejas, pastores, incluso de otros ministerios. Y algunos de ellos, hermano, a mí me asombra verdaderamente. Porque salen con principios doctrinales que uno dice, Dios mío, y no se dan cuenta que no es así. Y Dios me dijo esto, y yo le digo, bueno, pero si es que eso no es bíblico. ¿Cómo Dios te dijo eso si no es bíblico? Sí me dijo una vez un pastor, me dijo, el Señor me acaba de revelar la bigamia, me dijo. ¿En serio? Le dije. Sí, me dijo. ¿Sabe cuál es la bigamia? Tener dos mujeres. Yo dije, Dios mío, como dijo el Buki, ¿dónde vamos a parar? ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento es necesario, la relación con Espíritu Santo es necesaria, la práctica de la palabra te despierta tus sentidos. Pueblo bendito, estamos en tiempos difíciles, tiempos finales. Quiera Dios que esto que exponemos, una palabra nacida directamente desde el corazón de Dios, no sea solamente conocimiento que alimente tu mente, sino que Dios Espíritu Santo escriba en tu corazón y que nos demos cuenta que verdaderamente Dios fue bueno con nosotros al darnos su Santo Espíritu. Porque de otra manera el diablo se ríe de nosotros. Imagínense, con una mente natural y animal,
que el hombre es como las bestias, dice Eclesiastés. Gracias, bendito Espíritu Santo, que nos enseña, nos guía y nos hace saber lo que habrá de venir. Dios te bendiga, pueblo de Dios, el día de mañana, con el favor de Dios, día jueves mañana. Si Dios nos lo permite, estaremos de nuevo. Estaremos de nuevo acá con ustedes a las 8 de la noche, trayéndoles una palabra que salga del corazón de Dios. Cada día, hermano, cada día que comparto con usted, me revoluciona mi ser y me preocupa mucho, porque creo que hay buenos hombres de Dios en la tierra, pero hay tanto charlatán, hermano, que agarró el evangelio solamente como un medio de ganancia. Y eso me preocupa porque es un compromiso muy grande para con Dios. Y no sé por qué no había hecho esto antes. Pero creo, hermanos, que tendremos ya nuestros cultos comenzando este domingo en la iglesia. Pero los días que no haya culto vamos a estar acá. Es muy importante conocer a Dios por medio de su palabra. Dios me los bendiga, amados hermanos. Cuídense mucho. Dios es bueno.